El capítulo pasado les decía que me gustaba mucho. Bueno, pues el capítulo 13 es como la continuación. Estábamos hablando de San Bernardo, quien representa un gran maestro de la vida espiritual, porque sus obras nos ofrecen como una síntesis. Podría decirse que es como un traductor, el cual ofrece una estructura didáctica de fácil entendimiento, con sus peldaños o grados de humildad que no los vamos a encontrar en directo en la Sagrada Escritura, ¿no? Aunque el siguiente ejemplo que vamos a ver no es de San Bernardo, pero vamos a usarlo solamente para explicar cómo es que él se va moviendo a través de este texto sagrado y va manifestando de forma didáctica sus obras. Por ejemplo, la frase Santísima Trinidad no la vamos a encontrar directamente, así con esas palabras en la Biblia. Pero sabemos que es un solo Dios en tres personas distintas. Trinidad viene de tres. Así esta forma didáctica de enseñar de San Bernardo, en peldaños o escaleras, pues nos iluminan. Su modo de escribir pues tiene un sabor atractivo. San Bernardo es conocido en la historia de la Iglesia como el doctor melifluo, ¿no? Que le fluye la miel. Estos grados de humildad de San Bernardo también tienen sus bases en el texto de San Benito, que ya vimos en el capítulo sexto. Y ahora, bueno, vamos a mencionar otra obra que se llama Liber de Diligiendo Deo, que es libro sobre el amor de Dios. Deli es amor predilecto, el primer amado. Y este texto pues también influye en la espiritualidad, ¿no? Especialmente en la escuela cisterciense a la que él pertenecía, y va recorriendo este camino del alma hacia Dios, pasando de un amor carnal hasta un amor puro de Dios. En esta estructura del texto, pues básicamente hay 4 grados o estados del amor. Vamos a mencionarlo, no sin antes introducirnos en el texto, porque, bueno, no está de más, ¿no? Y el motivo de por qué los autores escriben libros de espiritualidad, ya vimos que la mayoría de las veces son circunstanciales, ¿no? No tenían al principio la intención de escribir una obra. Entonces esta carta, por ejemplo, está dirigido a un tal Aymeric. Aymeric fue un cardenal diácono y canciller de la Iglesia de Roma, ¿no? Y escribe San Bernardo, eh, eh, hasta ahora me has pedido siempre oraciones y nunca me has apremiado a que te explique ninguna cuestión. Reconozco que me siento incapaz de satisfacerte en lo uno y en lo otro. Lo primero, que obviamente se refiere a las oraciones, me lo exige mi profesión, porque él es monje. Dice, pero no lo cumplo en mi vivir monástico. Para lo segundo, si te digo la verdad, me encuentro sin lo más indispensable, que es habilidad de ingenio. Sin embargo, me agrada muchísimo que me pidas cosas espirituales a cambio de las cosas materiales que no tengo, aunque deberías haber recurrido a otro más rico que yo. En semejantes circunstancias, sabios e ignorantes acostumbran a presentar sus excusas, y no suele ser fácil distinguir entre los pretextos de la ignorancia y los de la sencillez de espíritu. Suele quedar manifiesto en el sencillo hecho de obedecer a lo que a uno le mandan. Acoge, pues, lo que te presenta mi pobreza, pues no quiero que me tomen por filósofo al darte la callada por respuesta. Y entonces, pues finalmente Bernardo de Claraval decide escribirle, porque lo más fácil es excusarse con una falsa humildad, pretextos, sin sencillez de espíritu. Entonces, lo más sencillo para ver si uno tiene sencillez de alma es obedecer.
Y entonces aquí no es que le esté dando una orden, pero en el amigo, en el benefactor, pues él ve la voz de Dios y quiere obedecer. Le dice, tampoco te prometo responder a todas tus preguntas, sino solamente a lo que me consultas sobre el amor de Dios. Y entonces, pues aquí ya tiene el título de la obra, sobre el amor de Dios. Y en ella le va a escribir precisamente sobre esto, sobre el amor de Dios. Y lo primero que aborda es la pregunta sobre por qué y cómo debemos amar a Dios. Pues la razón para amar a Dios es Dios mismo. Y entonces él va enumerando las razones que tenemos para entender esto. Y ahondando en la Sagrada Escritura, pues él nos va mostrando lo que ya conocemos, que Dios nos ha amado primero, que Dios es bueno, que Dios ama al mundo, que envió a su único Hijo para dar su vida por nosotros. Está centrado evidentemente en el misterio de Cristo. Y una cosa que tal vez no es al principio tan evidente, pero él lo va desgranando, es que nosotros hemos conocido el amor de Dios por estos hechos en la historia, que no es un amor de Dios teórico, que este conocimiento que tenemos sobre el amor de Dios nos ha sido revelado por Él mismo y se nos ha dicho que Dios nos ama. Es el conocimiento que se tiene por revelación de Dios. Por eso el punto de partida es la fe. Conocer a Dios va a ser lo más importante para luego amarlo, porque si no se le conoce, no se le va a poder amar. Así el hombre, al ordenar su inteligencia por medio del conocimiento de la fe, va pudiendo reconocer esta presencia de Dios en su vida personal. Por eso San Bernardo, al igual que todos los padres de la Iglesia, pues él va a creer que es muy valioso ilustrar la inteligencia como potencia del alma sobre las verdades divinas, porque es el camino para conocer y amar a Dios. Entonces a la letra le escribe: ¿quieres que te diga por qué y cómo debemos amar a Dios? En una palabra, el motivo de amar a Dios es Dios. ¿Cuánto? Amarle sin medida. ¿Así de sencillo? Sí, para el sabio. Pero como estoy en deuda también con los ignorantes, debo satisfacerles. Y en atención a los menos dotados, desarrollaré gustosamente el tema con más amplitud y profundidad. Diría que hay dos razones por las que Dios debe ser amado por sí mismo. Una, porque no hay nada más justo. Y otra, porque nada se puede amar con más provecho. Preguntarse por qué debe ser amado Dios plantea dos cuestiones, pues podemos dudar radicalmente de dos cosas fundamentales. ¿Qué razones presenta Dios para que le amemos y qué ganamos nosotros con amarle? Entonces a estos dos planteamientos no encuentro otra respuesta más digna que la siguiente. La razón para amar a Dios es el mismo. Es llegar a Él mismo, beber de Dios mismo. Fijémonos primeramente en las razones para amarlo. Y entonces, pues nosotros, ¿cómo sabemos que Él es Dios y merece ser amado? Pues porque Él nos lo ha revelado, porque nos lo enseñan desde chiquitos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La revelación ilustra sobre las verdades divinas. No es fácil amar a Dios teniendo la inteligencia oscurecida por las supuestas verdades del mundo. El que tiene la inteligencia oscurecida por las verdades del mundo va a olvidar la grandeza de su creador. San Bernardo se va a detener mucho para explicar cómo es que la inteligencia se puede estar oscurecida. El hilo central es que uno puede encontrar motivos para amar a Dios si se deja iluminar en su inteligencia por la luz del Evangelio. San Bernardo va a recordar que desde el conocimiento, desde el entendimiento de la revelación, en nuestra inteligencia es donde ponemos en marcha nuestra voluntad. Entonces hay una especie de primacía
de la inteligencia sobre la voluntad. Porque mi voluntad va a actuar según lo que la inteligencia le dicte, según lo que la inteligencia cree, según lo que se le ha metido a la inteligencia que es lo correcto. Y entonces, ¿qué es lo que la inteligencia cree? Pues lo que se le va enseñando en toda su vida, que sería lo que escucha, lo que lee, lo que ve, pero sobre todo lo que vive. Porque si no vive de acuerdo a la fe de la doctrina, pues va a terminar creyendo en lo que vive, es decir, justificando sus malas acciones. Aunque no conociera a Cristo, el hombre que está abierto en su espíritu podría ir reconociendo en su interior la presencia de su Creador. San Bernardo pensaba que hubo hombres que sin conocer la historia cristiana pudieron reconocer la presencia de su Creador dentro de un mínimo sentimiento humano, como de piedad y nobleza de corazón. Pudieron reconocer al Creador y darle gracias. Pero en este texto, San Bernardo se concentra en el conocimiento del creyente por Cristo, ¿no? Él escribe, en cambio, los verdaderos creyentes saben por experiencia cuán vinculados están con Jesús, sobre todo con Jesús crucificado. Admiran y se abrazan a su amor, que supera todo conocimiento, y se sienten contrariados si no les entregan lo poquísimo que son, a cambio de tanto amor y condescendencia. Los que se creen más amados son los más inclinados a amar, y al que menos se le da, menos ama. El judío y el pagano no vibran tanto ante el estímulo del amor como la iglesia que exclama, estoy herida de amor. Y en otro lugar, dadme fuerzas con pasas y vigor con manzanas, desfallezco de amor. Bueno, pues esto lo toma San Bernardo del Cantar de los Cantares. Con estas consideraciones previas podemos ver cómo San Bernardo, con un lenguaje diferente pero inspirado en la escritura, expresa que básicamente el amor de Dios nace como de una flecha que viene de la palabra de Dios. Es la que resuena en el alma. Es la que le va a hacer conocerlo y después amarlo. En San Bernardo este movimiento obviamente no fue espontáneo. Por eso piense que al igual que en Cantar de los Cantares, pues hace falta que te den las pasas y las manzanas, que te endulcen, que te den a probar del amor de Dios para querer luego empezar a amarlo. Esta es una consideración que él hace y que toma un lugar importante en el camino espiritual. Es como cuando expresa que es necesario retener a Dios en la memoria. Recordar constantemente a Dios para poder amarlo. La memoria juega un papel muy importante. Es justo que se recreen con el recuerdo de Dios. Él dice a la letra, los que buscan a Dios y anhelan su presencia, gozan de su continuo y dulce recuerdo, y no para saciarse, sino para suspirar por la saciedad plena. San Bernardo piensa que la consideración del recuerdo constante de las verdades divinas es lo que va a permitir crecer en el amor de Dios. Esto sería la contemplación. Esta es la experiencia de San Bernardo de contemplación. Si no se tienen presentes las verdades divinas, es más difícil amar a Dios. Él utiliza una comparación tomada del Cantar de los Cantares, que está como muy familiarizado con el texto. Luego ya después se le saca jugo, ¿no? Las comparaciones hablan de la novia que anhela la presencia del amado y con su recuerdo crece en el amor. Recordar aquí significa tener presentes esas verdades. Y él continúa escribiendo. Su izquierda reposa bajo mi cabeza y con su derecha
me abraza amoroso. Su mano izquierda le evoca amor incomparable, capaz de dar la vida por sus amigos. En su derecha se le anticipa la aventurosa visión prometida a esos amigos, y él goza de estar en presencia de la majestad. Con razón se atribuye a la mano derecha la visión divina, deificante, y el gozo infinito de su divina presencia. Lo expresa en aquel tierno cantar: delicias eternas junto a tu derecha, y a la mano izquierda se le asigna con acierto eso recordado amor presente, para siempre, porque mientras pasa la maldad, en él reposa y descansa la esposa. La mano izquierda del esposo sostiene la cabeza de la esposa para que se recline y se apoye en él. Esto es, para que las tendencias de su espíritu no se encorven, inclinándose hacia los deseos carnales. Esta es la imagen del amor curvo que le va a servir a San Bernardo para expresar lo que es la inclinación torcida a los deseos carnales. Pero el recuerdo de Dios es lo que le va a impedir encorvarse o torcerse. Aunque por el pecado original, pues bueno, tenemos esa tendencia. Escribe: porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente pensativa. Entonces, pues para San Bernardo va a hacer falta entonces que te sostenga el recuerdo de las verdades divinas, el recuerdo de tu Creador, más todavía la historia de Cristo. Tener presente los eventos históricos que me han platicado de Cristo, aunque se sienta esta inclinación o torcedura hacia los deseos carnales. Él escribe: pero llegará a dominarlo mediante la meditación de la misericordia de Dios, tan inmensa y gratuita, de su amor tan evidente y generoso, de su clemencia tan inconcebible, de su mansedumbre tan inigualable, de su dulzura tan maravillosa. La consideración asidua de estas realidades inflamará su espíritu, purificándolo de todo amor perverso, y lo conmoverá profundamente. Le impulsará a despreciar todo lo que solo se puede apetecer cuando no se comprenden estas realidades. Pues, por ejemplo, el apóstol Santiago usa una comparación de que el hombre sabio y sensato va a conseguir las cosas que pide a Dios, pero el insensato se mira en el espejo y se olvida de lo que vio, es incapaz de retener. El santo cura de Ars decía que si fuéramos más sabios, más santos, entonces nos detendríamos a considerar más las verdades divinas. Entonces aquí la memoria es el centro de la prudencia, ¿no? Es la base de la prudencia, porque sin la memoria no se puede ser prudentes. Si eso vale para la prudencia humana, pues con mayor razón para la vida espiritual. Escribe San Bernardo a la letra: quien considere todo esto, creo que comprenderá por qué se debe amar a Dios, es decir, por qué merece ser amado. El incrédulo que rechaza al Hijo tampoco posee al Padre ni al Espíritu Santo. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, ni al Espíritu Santo enviado. No es extraño que quien menos conoce, menos ame. De todos modos, no ignora que se debe por entero a quien conoce como creador suyo. Pues San Bernardo nos transmite lo valioso que es retener en la memoria el amor de Dios, que el amor de Dios pues no es un amor que sea conocido inmediatamente por contacto, sino que es una verdad revelada y transmitida, algo que tenemos que conocer, ¿no? Que tenemos que retener en nuestra inteligencia, ¿no? Porque es ahí en la inteligencia donde podemos captar que los bienes que no conocemos pueden ser mejores que los que sí tenemos enfrente,
Y para darnos cuenta de esto, pues hace falta prescindir de un bien inmediato que tengo para poder alcanzar un bien posterior que luego puedo visualizar. Es como quien apenas está estudiando una profesión, pues es capaz de prever que si quiere dinero, pues primero tiene que estudiar y luego tiene que trabajar primero. Pues el amor de Dios es un amor que vamos conociendo por revelación, por predicación. Es porque la fe que deducimos que el amor de Dios es mejor que cualquiera de las cosas que tenemos, ¿no? Como diría San Pablo, todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. San Bernardo, pues poco a poco nos va desgranando estas ideas para mostrar que el amor de Dios es lo que más vale la pena, porque solo Él puede saciar el gran deseo de felicidad. San Bernardo se detiene a meditar qué significa amar a Dios, cómo debe ser Dios amado. Ya desde el catecismo para niños uno sabe que debe amar a Dios por sobre todo, pero en hechos concretos, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo se ama a Dios? Entonces escribe San Bernardo, al llegar a este punto, fíjate en qué medida, más aún, cómo merece ser amado por encima de toda medida. Por otra parte, el objeto de nuestro amor a Dios es el mismo, un ser inmenso e infinito. ¿Cuál será la meta y medida de nuestro amor? Y si nuestro amor no puede ser algo que se ofrece gratuitamente, sino una deuda a la que se responde, nos ama la inmensidad, la eternidad y el amor, que supera toda comprensión. Nos ama Dios, cuya grandeza es infinita, cuya sabiduría es ilimitada, cuya paz supera todo entendimiento. Y bueno, así San Bernardo está explicando a este benefactor, Aymeric, que el amor a Dios consiste en desear esa gran perfección, a eso máximo que se aspiran, el amor. Dice San Bernardo, quien ama a Dios no queda sin recompensa, aunque debamos amarle sin tener en cuenta ese premio. El amor verdadero no es indiferente al premio, pero tampoco debe ser mercenario, pues no es interesado. Es un afecto del corazón, no un contrato. No es fruto de un pacto, ni busca nada análogo. Brota espontánea y se manifiesta libremente. Encuentra en sí mismo su satisfacción. Estas cosas, pues esto es algo que el hombre puede entender. No hay ninguna otra realidad que pueda saciar sus anhelos de felicidad. Es imposible que se encuentre la felicidad en realidades vanas. Está más que comprobado en toda la historia. De tal manera que cuando se explica que Dios es la felicidad plena y el único que puede saciar, pues tiene sentido, porque lo que está comprobado y sabido es que las otras realidades no llenan al hombre. Hay como una cierta ansiedad del alma por encontrar la felicidad. Vamos descubriendo por las experiencias de los santos que las realidades imperfectas no llenan. Dice San Bernardo, así se enredan los malvados, quieren satisfacer sus apetitos naturales y rechazan neciamente los medios que les conducen a ese fin. No al fin en el sentido de extinción y agotamiento, sino como plenitud consumada. No consiguen un fin dichoso, sino que se agotan en vanos esfuerzos. Se deleitan más en la hermosura de las criaturas que en su creador. Mariposean de una en otra y quieren probarlas todas. No se les ocurre acercarse al Señor de todas ellas. Estoy cierto que llegarán a Él si pudieran realizar su deseo, es decir, poseer todas las cosas menos al que es origen de todas. La fuerza misma de la ambición le impulsa a preferir lo que no posee por encima de lo que tiene y despreciar lo que posee, en aras de lo que no tiene.
Una vez alcanzado y despreciado todo lo del cielo y de la tierra, entonces se lanzaría impetuoso al único que le falta, al Dios del universo. Aquí sí descansaría, libre de los halagos del presente y de las inquietudes del futuro, y entonces exclamaría: para mí lo bueno es estar junto a Dios. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra? Dios es la roca de mi espíritu y mi lote perpetuo. De este modo, como hemos explicado, todos los ambiciosos llegarían al bien supremo, si pudieran gozar antes de todos los bienes inferiores. Lo que aquí está expresando San Bernardo es que es muy dichoso el que recibe continuamente la revelación, porque es el que ahora conoce y sabe que hay un bien superior al que puede aspirar. Por eso San Bernardo insiste tanto en las consecuencias que hay si se deja de instruir la inteligencia o entendimiento en las cosas divinas. Él dice, en caso contrario, no subirás al monte del Señor ni habitarás en su santuario, porque prescindes de tu alma, un alma racional. Sigues tras los instintos como los animales, y la razón permanece inactiva sin oponer resistencia. Aquellos, pues, cuyos pasos no están iluminados por la luz de la razón, corren, es cierto, pero sin rumbo y a la deriva. Desprecian el consejo del apóstol y no corren de modo que puedan alcanzar el premio. ¿Cómo lo van a conseguir si antes quieren poseer todo lo demás? Sendero tortuoso y lleno de rodeos, el querer gozar primero de todo lo que se les ofrece. El justo no piensa así. Bueno, pues este es el preámbulo que hace San Bernardo para dar a entender que no es conocido el amor de Dios inmediatamente. Lo que sí va a saltar a la vista de inmediato es la sensación de insuficiencia que van a causar los otros satisfactores. Y con razón mucha gente termina acercándose a Dios cuando pasa por experiencias de insatisfacción, ¿no? Cayendo a la cuenta de que necesitaba volver al único que puede llenar ese vacío. En cambio, el que renuncia a pensar con el alma racional, pues ese no busca el conocimiento o el amor de Dios, porque vive insistentemente apegado a esta incitación sensible. La ventaja del tiempo es que nos enseña que uno no puede vivir eternamente en este estado placentero. Y bueno, escribe San Bernardo que los grados del amor de Dios son 4. El primero es el carnal. Y lo explica, ¿no? Como la naturaleza es tan frágil y enfermiza, la propia necesidad le impulsa a amarse en primer lugar a sí mismo. Entonces este sería el amor carnal, por el cual el hombre se ama a sí mismo antes que a ninguna otra cosa. Solamente se preocupa de sí mismo, como dice la Escritura. Primero es lo animal, después lo espiritual. Este amor no se intima con ningún precepto, es innato, se nace con él. ¿Quién aborrece la propia carne? El hombre primero comienza a amarse a sí mismo y por sí mismo. Este mismo amor innato, pues nos va a terminar de enseñar que es imposible saciar esa felicidad. Porque el ejemplo que narra San Bernardo es el de las relaciones con los demás. Este es como un muro donde uno se topa, ¿no? Donde inmediatamente al poco tiempo, pues uno cae en la cuenta de que al buscar la propia felicidad es cuando empiezan los sufrimientos, cuando atropellamos la felicidad de los demás por querer satisfacernos a nosotros mismos. Y esto pasa mucho incluso en los matrimonios. No me valora. Primero queremos el bien personal. Y entonces, pues, al estar atropellando la felicidad de los demás, y haces que reaccionen, ¿no?
pues de hecho se ve también en los niños desde chiquitos que son egoístas. Si quieren divertirse con los demás, tienen que empezar a pensar en la alegría de los demás y dejar de ser tiranos. Dice San Bernardo que la ley de la vida y de la disciplina te impone el freno de la templanza para que no corras tras la concupiscencia y te pierdas. Y bueno, así uno mismo se da cuenta de que es mucho mejor compartir los bienes con el prójimo. Aquí describe el primer grado, que es el amor carnal, que solo se va a ir purificando por el amor al prójimo. Es una consideración teológica de San Bernardo, que dice que Dios mismo te ha enseñado a amar al prójimo de tal manera que si eres sensato, en este grado del amor carnal, pues te va a ayudar a encontrar el amor de Dios. ¿Cómo? Amando al prójimo. Luego, el segundo grado que explica San Bernardo es el grado de este grado segundo del amor, es que el hombre ama a Dios por sí mismo. ¿Qué significa esto? Es como el amor interesado de Dios. El hombre ama a Dios, pero todavía por sí mismo, es decir, por conveniencia. Uno ha aprendido que amar a Dios es lo que va a colmar ese deseo de felicidad y entonces se va cayendo en la cuenta de que efectivamente hay más satisfacción y más gusto cuando dejo de pensar en mí y salgo hacia los demás. Se cae en la cuenta de que al amar al prójimo se es más feliz. Y ahora en este nivel, cuando hay adversidades, acudimos a Dios sin cesar y recibimos de él la salvación. Por eso es el amor interesado de Dios. El hombre nota su insuficiencia y comprende que Dios es necesario. Y entonces todavía no se tiene claro que Dios en sí mismo es la plena satisfacción y felicidad. La experiencia nos va a enseñar que ningún prójimo nos va a saciar. No existe alguien a quien puedas descargar la responsabilidad de ser feliz. La palabra y la revelación que resuena es la que informa que quien hace feliz es Dios. Y entonces de ahí nace el deseo de amarle. Pero bueno, al principio es por uno mismo, por ser feliz uno mismo. Pero bueno, no es que sea malo. Pero bueno, son los pasos que explica San Bernardo y que hace falta crecer más. Dice que el hombre ama ya a Dios, pero todavía por sí mismo, ¿no? Y lo escribe a la letra, no por Dios. Es una gran prudencia comprender lo que uno puede por sí mismo y lo que puede con la ayuda de Dios, y tratar de no ofender al que te mantiene íntegro. Mas cuando las tribulaciones son numerosas, acudimos sin cesar a Dios y recibimos continuamente de Él la salvación. ¿Cómo no va a enternecer esa gracia salvadora al pecho y corazón más duro y hacer que el hombre ame a Dios no ya por sí mismo, sino también por él? Y entonces ahí es donde se pasa al tercer grado, que sería el hombre ama a Dios por Dios mismo. Él dice a la letra, la continua indigencia obliga al hombre a recurrir a Dios con súplicas incesantes. Esta costumbre crea una satisfacción. Y la satisfacción permite experimentar cuán suave es el Señor. De este modo, la experiencia de su bondad, mucho más que el propio interés, le impulsa a amar limpiamente a Dios, como decían los samaritanos, a la mujer que les había anunciado la llegada del Señor. Ya no creemos por tu palabra, pues nosotros hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Digamos también nosotros a nuestra carne, ya no amamos a Dios por tus necesidades, sino porque nosotros mismos hemos probado y sabemos qué dulce es el Señor. Ya en este punto San Bernardo ya más o menos empieza a elaborar esta consideración de fe que requiere de que la inteligencia caiga en cuenta de que tantos beneficios materiales tienen a Dios por autor y
obviamente que captar esto no es algo que se deduce inmediatamente de la experiencia sensible. Hace falta tener fe, que Dios ayuda por medio del médico o de los medios terrenales. Jesús hablaba en estos términos cuando les decía, su Padre se ocupa de las aves del cielo, si ustedes que son buenos son capaces de dar cosas buenas, pues con más razón el Padre. Nosotros lo creemos por fe. San Bernardo nos aclara cuando expresa que justo los beneficios de la carne son también beneficios para el alma. Él escribe, la carne habla, en cierta manera, a través de sus necesidades y confiesa llena de gozo los favores que experimenta en sí misma. Es que somos una unidad en cuerpo y alma, de tal manera que no hay nada extraño, ¿no? Es decir, que Dios me ama porque beneficia a mi carne. Dice San Bernardo que quien así se siente afectado, entonces va a cumplir sin dificultad este precepto de amar al prójimo y va a amar a Dios de verdad y en consecuencia, pues todo lo que es de Dios. Ama entonces con pureza y no le va a pesar cumplir un mandamiento puro, porque la obediencia del amor purifica su corazón. Va a amar justamente y se va a adherir a este mandamiento. Y entonces pues ya va a ser grato este amor. Cuando ya se ha entendido esto, pues empieza a reconocer que Dios es bueno. Por eso este amor empieza a ser desinteresado. Entonces ya no va a tener uno interés por algo. No va a haber un interés de por medio al amar a Dios, porque ya entonces se va a querer amar a Dios y ese aprendizaje total pues va a ser iluminado por la inteligencia, que la vida, la salud y todas estas cosas pues tienen su origen en Dios mismo. Dice San Bernardo, es puro, porque no se cumple solo de palabra y de lengua, sino con las obras y de verdad. Es justo, pues da tanto como recibe, y el que así ama, ama como Él es amado, y no busca sus intereses, sino los de Jesucristo, como Él mismo buscó los nuestros. Mejor aún, nos buscó a nosotros mismos. Así ama el que dice, alabad al Señor porque es bueno. Quien alaba al Señor, no porque sea bueno para él, sino porque es bueno, ese ama verdaderamente a Dios por Dios y no por sí mismo. En cambio, no ama de esta manera que aquel de quien se dice, te alabará cuando le hagas bien. Este entonces sería el tercer grado del amor, amar a Dios por él mismo. Y bueno, el último escalón que ha meditado San Bernardo sería este cuarto grado del amor de Dios. El hombre se ama a sí mismo por Dios. Ahora ya el hombre se va a amar a sí mismo para Dios y por ser creación de Dios. Escribe a la letra, ¿cuándo experimentará el alma un amor divino tan grande y embriagador que olvidada de sí y estimándose como cachorro inútil, se lance sin reservas a Dios y uniéndose al Señor, sea un espíritu con Él y diga, desfallece mi carne y mi corazón, Dios de mi vida y mi herencia para siempre. Dichoso, repito, y santo, quien ha tenido semejante experiencia en esta vida mortal, aunque haya sido muy pocas veces, o una sola vez, y ésta de modo misterioso y tan breve como un relámpago, perderse, en cierto modo, a sí mismo, como si ya uno no existiera, no sentirse en absoluto, aniquilarse y anonadarse, es más propio que la vida celeste que de la condición humana. Y si se le concede esto a un hombre alguna vez y por un instante, como hemos dicho, pronto le envidia este siglo perverso, le turban los negocios mundanos, le abate el cuerpo mortal, le reclama las necesidades de la carne, se lamenta de la debilidad natural
y lo que es más violento, le reclama la caridad fraterna. ¡Ay! Tiene que volver en sí, atender a sus propias miserias y gritar desconsolado: Señor, padezco violencia, responde por mí. Y aquello de desdichada de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pues esta especie de amor puro es raro. Solo se da en los santos y en muy pocos santos. Se dan momentitos, como un relámpago, dice él. En esta vida, pues se puede llegar a experimentar pocas veces esta contemplación. Pero no existe el hombre que viva en un estado de amor total desinteresado por las necesidades de la carne. Pero lo que sí es imperativo para nosotros es atender al prójimo. Le reclaman la caridad fraterna. Este texto hay que entenderlo bien para darse cuenta de que tiene mucho de experiencia real. Uno sabe que está con un auténtico doctor de la iglesia, ¿no? Cuando leemos este texto, que no vende una doctrina de algo que sea irreal o fantasioso, ni cree que ama a Dios de una manera totalmente perfecta. Eso sería solo en su mente y pues daría miedo, ¿no? De locos. Dice San Bernardo: en algún momento, una vez, pocas veces o como un rayo, habrá algunos momentos de auténtico amor a Dios y pues eso sí que va a dejar un recuerdo en el alma. Imprime en el alma ese recuerdo, lo cual va a ser más llevadero el camino de la fe, ese recuerdo del amor a Dios, donde se ama a Dios únicamente por Él mismo y se disfruta y se goza como lo será en la vida celestial. Eso va a dar gusto y va a animar en el camino. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros mientras seguimos en esta vida tratando de amarlo? Diría San Bernardo: si la Escritura dice que Dios lo hizo todo para sí mismo, llegará un momento en que la criatura esté plenamente conforme y concorde a su Hacedor. Es menester, pues, que participemos en sus mismos sentimientos. Y si Dios todo lo quiso para Él, es decir, para su voluntad, que nuestro gozo no consista en haber acallado nuestra necesidad ni en haber apagado la sed de la felicidad. Que nuestro gozo sea su misma voluntad realizada en nosotros y por nosotros. Cada día le pedimos en la oración: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con esto uno descubre que el verdadero amor a Dios, el que más se asemeja al amor desinteresado y puro, pues es la obediencia. Esto nos tiene que hacer eco. El gozo, la perfección y plenitud hasta donde se pueda en esta tierra, ¿no? El mayor grado de amor a Dios no consiste en haber acallado nuestra necesidad, dice él, ni el haber apagado la sed de felicidad. En pocas palabras, nuestro gozo no consiste en haber eliminado las pasiones o las sensibilidades, ¿eh? Como los estoicos. Es decir, que la perfección a la que estamos aspirando no consiste en extinguir estos deseos. No acalles, no apagues eso bueno que Dios ha puesto en ti, dice él, sino que hay que ordenarlo hacia Dios. Todos estos afectos, emociones o sentimientos humanos se funden de modo sublime con la voluntad de Dios. Obviamente estamos hablando de los afectos reordenados, educados, los que son reconducidos al cumplimiento de la voluntad de Dios. San Bernardo no podía contradecir la doctrina, ¿no? Ni a San Jerónimo. Pero cada uno, pues obviamente lo dice de forma diferente, con diferentes palabras y carismas. Y entonces, pues ya agarra otro saborcito, va encontrando uno como la especie de hilo rojo que recorre a los grandes santos, ¿no? Como San Jerónimo, río subterráneo, manantial, ¿no? Este es el recorrido que hace él de los 4 grados del amor de Dios.
dice, este cuarto grado de amor no espere el alma conseguirlo, o mejor dicho, verse agraciada con él, sino en el cuerpo espiritual e inmortal, en el cuerpo íntegro, plácido y sosegado y sumiso por entero al espíritu. Es una gracia que procede del poder divino y no del esfuerzo humano. Entonces, repito, obtendrá fácilmente el sumo grado, cuando corra de buena voluntad y con gran deseo al gozo de su Señor, sin que le frenen los atractivos de la carne ni le turben sus molestias. Podemos pensar que los santos mártires alcanzaron esta gracia, al menos en parte, mientras vivían en sus cuerpos gloriosos. Una gran fuerza arrebataba interiormente sus almas y les hacía capaces de entregar sus cuerpos y despreciar los tormentos. Por eso los atroces dolores pudieron turbar su serenidad, pero no se la hicieron perder. ¿Y qué pensar de las almas que ya están libres de sus cuerpos? Creemos que están totalmente sumergidos en aquel piélago, es decir, océano, inmenso de la eterna luz y luminosa eternidad. Y bueno, pues ya por último nosotros vemos que luego San Bernardo pasa a suposiciones celestiales. Dice, ¿cómo le habrán hecho los santos que todavía estaban en esta tierra? ¿Cómo habrá sido? Pues hasta donde se pudo en esta vida, que es donde vamos nosotros apenas, ¿no? A encaminarnos hacia ese amor que llamaríamos puro. Pero bueno, mientras estemos en esta tierra no se puede plenamente porque tenemos esta condición psicosomática y peor aún desordenada, pero lo que sí podemos es someternos al cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces aquí San Bernardo, pues al tratar de dar este mensaje, está siendo muy coherente al meditar ese mandato de que por amor a Dios se somete uno a la voluntad divina.